Regresé del hospital aún cubierta de vendajes. El taxi se detuvo frente a la casa que construí junto a mi esposo hace más de 40 años. Pero lo que vi al bajar me rompió algo por dentro. Mi maleta estaba tirada en la acera, abierta, con mi ropa desparramada sobre el suelo húmedo. Entre los vestidos caídos había una foto de mi boda, ahora manchada de barro. En la puerta, mi nuera Elena sostenía los brazos cruzados y gritaba con una voz que hizo girar a los vecinos: «Esta casa no es un asilo y yo no soy tu niñera». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. No tuve fuerzas para responder. Solo sentí el aire frío en el rostro y la vergüenza que me quemaba los ojos. El conductor del taxi bajó a ayudarme, confundido. «¿La dejo aquí, señora?», preguntó con voz temerosa. Asentí sin mirarlo. Mi cuerpo aún dolía de las cirugías, y el simple acto de agacharme para recoger mis cosas fue una humillación. Elena, en cambio, permaneció en el umbral de la puerta, sin mover un dedo, con esa expresión de triunfo que tantas veces vi disfrazada de cortesía. «Te advertí que no ibas a volver a quedarte aquí», añadió. «No pienso pasarme la vida cuidando ancianas. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos». Quise responderle, pero las palabras no me salían. Tenía la garganta cerrada, como si algo me impidiera respirar. Mi corazón latía con fuerza bajo los vendajes. Me apoyé en la maleta, tratando de mantener el equilibrio. Fue entonces cuando escuché el motor de un coche detenerse detrás de mí. La puerta se abrió de golpe, y la voz de mi hijo Héctor retumbó en el aire. «¿Qué demonios es esto, Elena?». Ella dio un paso atrás, sorprendida. «Amor, no es lo que piensas. Yo solo... ¿Arrojaste las cosas de mi madre a la calle después de que acaba de salir del hospital?». Nunca olvidaré la escena. Héctor, el hombre que una vez fue mi niño dulce, con el rostro desfigurado por la rabia. Elena, intentando sonreír nerviosa, y yo, de pie, temblando, sosteniendo una foto cubierta de tierra. Héctor se acercó y me ayudó a levantar la maleta. Sus manos temblaban. «Mamá, perdóname», dijo con la voz quebrada. «Perdóname por haber traído esta vergüenza a tu casa». Elena lo miró, pálida. «¿Qué estás diciendo? Yo solo quise ayudarla. No puedo hacerme cargo de todo». Pero Héctor no la escuchó. La miró a los ojos y dijo algo que hizo que su rostro se desmoronara. «Elena, ya lo sé todo». Su expresión cambió. Pasó del enojo al miedo. «¿Todo? ¿Qué sabes?». Él respiró profundo. «Sé que intentaste vender la casa mientras mamá estaba internada, que falsificaste su firma, que mentiste diciendo que el notario lo había aprobado». Elena retrocedió un paso. «¿Quién te dijo eso? Es mentira». «El propio notario», respondió él. «Fui esta mañana». El silencio que siguió fue largo y helado. Los vecinos ya no fingían no mirar. Algunos susurraban desde las ventanas. Elena bajó la mirada, derrotada, y cayó de rodillas frente a Héctor. «Por favor, déjame explicarlo». «Explícaselo a ella», dijo él, señalándome. La vi arrodillada en el suelo, el maquillaje corriéndosele con las lágrimas, el mismo suelo donde minutos antes había arrojado mis pertenencias. Y por primera vez en muchos años no sentí compasión, sentí calma, una calma profunda, peligrosa. Héctor me llevó adentro. La casa olía a desinfectante y a ausencia. En la mesa aún estaban los restos del desayuno. 2 tazas, una de ellas vacía, la otra intacta. Elena no nos siguió. Se quedó afuera, encogida, como una niña castigada. «Mamá», dijo él, dejando la maleta sobre el sofá. «No sé en qué momento todo se fue a la basura». «Lo sé, hijo», respondí con suavidad. «A veces el amor ciega más que el odio». Él se tapó el rostro con las manos. Quise creerle, quise pensar que exagerabas, que ella cambiaría. Pero vi los papeles, vi todo. «Ya no importa», dije, aunque sabía que sí importaba. Importaba cada mentira, cada humillación. «Voy a pedirle que se vaya de la casa», añadió. «Hoy mismo». Lo miré en silencio. «No, hijo, déjala quedarse, por ahora». Él me miró sorprendido. «¿Qué? ¿Después de todo lo que te hizo?». «Sí», sonreí levemente.
A veces, para ver hasta dónde llega la maldad de alguien, hay que darle un poco más de cuerda. Esa noche no pude dormir. El cuerpo me dolía, pero era un dolor diferente. No físico, sino moral. Miré el techo, recordando cada sacrificio, cada día que cociné para ellos, cada madrugada en que cuidé a su hija cuando estaba enferma. Todo eso parecía haber desaparecido en la memoria de Elena, como si la gratitud tuviera fecha de vencimiento. Pensé en mi esposo, en lo que habría dicho si estuviera vivo. Defiéndete, Rosaura. Oía su voz en mi mente. El respeto no se mendiga, se cobra. Y allí, en la oscuridad de esa habitación que una vez fue mía, tomé una decisión. No huiría, no pediría permiso, no rogaría, me quedaría y los enfrentaría con la misma serenidad con la que los crié. Porque uno puede perder la juventud, la salud, hasta la familia, pero hay algo que una mujer que ha vivido tanto jamás pierde: su dignidad. Esa noche, mientras el reloj del pasillo marcaba las 3 de la madrugada, supe que no iba a dormir. El silencio de la casa me pesaba como una piedra. Desde el cuarto de invitados, donde ahora me habían puesto, para que estuviera más cómoda, según Elena, escuchaba el leve zumbido del refrigerador, el tic-tac obstinado del reloj y de vez en cuando el suspiro de mi propio cansancio. Me dolía el cuerpo, sí, pero lo que más dolía era otra cosa: la certeza de haber criado un hijo que sin querer me había convertido en invisible. Apreté la manta contra el pecho y cerré los ojos. Detrás de los párpados aparecieron los recuerdos como viejas películas de colores gastados. Recordé a Héctor de niño, corriendo por este mismo pasillo con una sonrisa enorme, los zapatos embarrados y las rodillas siempre raspadas. Recordé su risa, su olor a jabón barato, la forma en que me abrazaba después de tener pesadillas. Y recordé a su padre, Julián, mi compañero de vida durante 40 años, el hombre que, con sus silencios y su paciencia, me enseñó que el amor no se mide en regalos, sino en gestos pequeños, en arreglar una gotera, en cocinarme un caldo cuando enfermaba, en mirarme como si el tiempo no pasara. Éramos pobres, sí, pero nunca nos faltó dignidad. Después de su muerte, la casa se volvió demasiado grande. Las paredes guardaban su voz, sus pasos, su tos leve al amanecer. Durante años me refugié en esos ecos, hasta que Elena entró en nuestras vidas. Nunca olvidaré la primera vez que la vi. Llegó una tarde de verano, del brazo de Héctor, alta, delgada, con perfume caro y esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Me saludó con 2 besos en el aire y dijo: «Así que usted es la famosa suegra de la que tanto me habló Héctor». Lo dijo con una dulzura tan artificial que supe de inmediato que me había declarado la guerra sin palabras. En los primeros meses fingí no notarlo. Quise creer que era solo inseguridad, que con el tiempo me aceptaría. Pero pronto empecé a notar cómo iba marcando territorio. Movió los muebles, cambió los cuadros, vendió mis cortinas, porque ya estaban pasadas de moda. Hasta que un día me dijo, con una sonrisa helada: «Doña Rosaura, no se ofenda, pero su presencia aquí incomoda un poco. Las parejas necesitan intimidad». Y yo, tonta, le respondí: «Claro, hija, yo me encargo de no estorbar». Esa frase se volvió mi condena. Desde entonces, me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Cuando Héctor consiguió trabajo en la empresa de su suegro, empezó a ausentarse más. Lo notaba cansado, tenso. Elena lo dominaba con la mirada, con sus lágrimas o con su silencio, según le convenía. Y yo, que lo conocía desde la cuna, veía cómo poco a poco se le doblaba el carácter. Una tarde, mientras preparaba la cena, lo escuché discutir con ella en la sala. «No es momento de vender la casa», decía él. «Es de mi madre y está a su nombre». «¿Tu madre?», rió Elena con desprecio. «Esa casa es una carga. No somos una ONG para viejas solas, Héctor. Te prohíbo hablar así de ella». «Ah, sí, entonces que se pague sus propios gastos. Ya bastante hacemos manteniéndola». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No entré, no dije nada. Me limité a apagar el fuego y dejar la olla sobre la estufa. Esa noche no cené. El accidente ocurrió meses después. Había subido al altillo para buscar unas mantas cuando el piso cedió bajo mis pies. Caí de espaldas. Recuerdo el dolor seco en la cabeza, el sabor metálico en la boca y luego la oscuridad.
Desperté en el hospital, con el brazo enyesado y la voz del médico explicando que había tenido suerte de no morir. Mi hijo llegó horas después, con ojeras profundas. «Mamá, perdóname, por favor», me decía. «No debí dejarte sola». Yo le sonreí. «No te preocupes, hijo. Las caídas no matan. Lo que mata es el olvido». Elena, en cambio, no apareció sino hasta el tercer día. Llegó con flores baratas y cara de fastidio. «Vine a ver cómo sigue, suegra», dijo, mirando el reloj. «Pero no puedo quedarme mucho». «No te preocupes», respondí. «Si algo me sobra, es tiempo». El médico me dio el alta después de 2 semanas. Me despedí de las enfermeras con gratitud, sin saber que lo que me esperaba afuera sería mucho peor que cualquier fractura. Cuando regresé, el taxi se detuvo frente a la casa y la vi ahí, con los brazos cruzados, lanzando mi maleta a la acera como si fuera basura. Y ahora, mientras repaso esa escena una y otra vez, me doy cuenta de que ese momento fue mi verdadera caída. No la del altillo, sino la del alma. Héctor duerme en el cuarto de al lado. Oigo cómo gira en la cama. Sé que no puede descansar. Sé que la culpa no le deja respirar. Y parte de mí quiere consolarlo, pero otra parte, la que ya no olvida, empieza a despertar. He vivido 74 años. He perdido a mi esposo, a mi juventud y casi a mi vida. Y aún así, sigo aquí. Tal vez no tenga fuerza en los huesos, pero tengo algo que ellos no: la verdad. Y tarde o temprano, esa verdad saldrá a la luz. No necesito gritarla. No necesito venganza inmediata. Solo necesito tiempo. Y el tiempo, al final, siempre trabaja a favor de las mujeres que saben esperar. Esa noche, antes de apagar la luz, abrí el cajón del velador. Dentro guardo una fotografía. Héctor, de niño, con los brazos rodeando mi cuello. La miré largo rato y susurré: «Te voy a recuperar, hijo». Pero no lo haré con lágrimas, sino con hechos. Apagué la lámpara. El reloj siguió su tic-tac implacable. Y yo, por primera vez en años, dormí sin miedo. A la mañana siguiente, el sol entraba tibio por la ventana, pero yo me sentía más vieja que nunca. El cuerpo dolía, sí, pero el alma dolía más. Héctor había salido temprano al trabajo. Apenas me dio un beso en la frente y un «luego te llamo, mamá». No dijo nada sobre Elena. La noche anterior él había dormido en el sofá y ella en el cuarto principal, separada por un muro de resentimiento tan grueso que ni el perdón lo atravesaría. Me quedé sola, con mi café frío y el silencio. Caminé despacio por la casa, recorriendo con los dedos los marcos de las puertas, los muebles que alguna vez elegí con tanto amor. Ya casi no reconocía mi propio hogar. Todo olía a perfume ajeno, a orden impuesto, a frialdad. Al llegar a la vieja habitación de mi esposo, Julián, el corazón me dio un vuelco. La puerta seguía cerrada con llave desde el día que murió. Nadie, ni siquiera Héctor, se había atrevido a entrar. Busqué la llave en el costurero donde la había guardado. El metal estaba cubierto de óxido, como si hubiera envejecido conmigo. La introduje en la cerradura, giré despacio, y la puerta cedió. El aire que salió de allí tenía olor a polvo y a recuerdos. El reloj de péndulo seguía colgado, detenido a las 7:20, la hora exacta en que su corazón se detuvo aquella tarde de otoño. En la cómoda aún estaba su peine, sus anteojos, y sobre la mesa un cuaderno marrón con el nombre Julián Salinas, grabado en la tapa. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había notas escritas con su letra firme y precisa, cálculos, fechas, gastos, y al final una carpeta amarillenta. Testamento confidencial. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. No recordaba haber leído nunca ese documento. Lo había firmado en vida con el notario, sí, pero esta versión tenía algo distinto. Leí con calma, línea por línea, hasta que encontré una cláusula que me dejó sin aire. La propiedad ubicada en calle Los Álamos 217, junto con el terreno adyacente y la cuenta de ahorros familiar, permanecerán bajo el control vitalicio de mi esposa, Rosaura Salinas. Nadie, bajo ninguna circunstancia, podrá vender, hipotecar o transferir dicha propiedad mientras ella viva. Si algún familiar lo intentase, los bienes pasarán directamente a la Fundación Mujeres de Esperanza. Sentí que las piernas me flaqueaban. Julián lo había previsto.
Había dejado escrito un escudo invisible a mi alrededor. Apoyé la frente sobre el papel y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Durante años creí que estaba sola, que todos me habían olvidado. Pero no. Mi esposo, incluso después de muerto, seguía protegiéndome. Pasé el resto de la mañana revisando cada hoja del testamento. Entre las páginas encontré una carta con mi nombre. La letra era suya, sin duda. Rosaura, si lees esto, es porque ya no estoy contigo. Sé que tu corazón es noble y que perdonas más de lo que deberías. Pero escucha bien. La nobleza no debe confundirse con sumisión. Si alguna vez alguien te hace sentir menos en tu propia casa, recuerda que la dignidad no se pide, se defiende. No te dejes sacar de este hogar, porque tú lo construiste, ladrillo a ladrillo, con tus manos y tus lágrimas. Me quedé inmóvil, con el papel apretado contra el pecho. Su voz resonaba en mi mente como si estuviera allí, sentado junto a mí, tomando su café en silencio. Por la tarde, escuché pasos en el pasillo. Era Elena. Entró sin tocar, fingiendo amabilidad. «¿Cómo se siente hoy, suegra?», preguntó con esa sonrisa que siempre olía a veneno. «Mejor, gracias». «Qué bien», respondió. «Héctor me pidió que le ayudara con los papeles de la casa. Ya sabe, los impuestos, las escrituras, esas cosas que a su edad son tan complicadas». La observé con calma. «Ah, sí, claro. Los papeles. Justo estaba revisándolos», dije, levantando la carpeta con mi nombre. Elena palideció apenas un segundo, pero lo disimuló con una risa nerviosa. «¿Ah, sí? ¡Qué coincidencia!», dijo, dando un paso atrás. «Coincidencias no existen, hija», le respondí sin levantar la voz. «Solo las intenciones». Su sonrisa se borró. «No sé de qué habla». «Lo sabrás pronto», dije, cerrando la carpeta. Salió del cuarto sin despedirse. Yo me quedé mirando la puerta cerrarse con suavidad, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el poder volvía a mis manos. Esa noche encendí la lámpara de la mesita y coloqué el testamento sobre la cama. Saqué del cajón mi vieja libreta de notas y escribí una sola frase. «Cuando los hijos olvidan quién les dio la vida, el pasado se encarga de recordárselo». Sabía que no podía actuar impulsivamente. Tenía que esperar, observar, planear. Elena era astuta, pero no sabía que yo lo era más. A la mañana siguiente, Héctor volvió del trabajo con la mirada cansada. «Mamá, ¿te sientes bien?». «Sí, hijo, mejor que nunca». Le ofrecí una taza de café y lo miré fijamente. «Héctor, ¿sabías que tu padre dejó una cláusula especial en el testamento?». «¿Cláusula?». «No, no tenía idea». «Entonces deberías leerla. Creo que te ayudará a entender muchas cosas». Le entregué el documento y me quedé observando cómo sus ojos se agrandaban al leer. «No puede ser», susurró. «Sí, hijo, puede ser. Y es». En ese instante comprendí que el equilibrio había cambiado. Elena ya no tenía el control. Y yo, la mujer invisible, volvía a existir. Esa noche me senté en el jardín con una manta sobre los hombros. El viento movía las ramas del limonero, el mismo que Julián plantó cuando nacimos como familia. Cerré los ojos y sentí su presencia en el aire. «No te preocupes, viejo», susurré. «No voy a dejar que nadie borre lo que construimos». Y aunque las lágrimas me nublaban la vista, sonreí. Porque por fin comprendí que el amor también puede ser un arma. El día amaneció gris, con un viento frío que parecía querer arrancar las hojas de los árboles del jardín. Me levanté temprano, más por costumbre que por descanso. Desde que descubrí el testamento, algo en mí había cambiado. Ya no era la mujer frágil que aceptaba las ofensas con silencio. Ahora caminaba más despacio, sí, pero cada paso era una decisión. Mientras preparaba el café, escuché voces en el piso de arriba. Eran Héctor y Elena. Al principio creí que discutían, pero pronto entendí que no. Hablaban en voz baja, con un tono que me hizo detener el corazón. Me acerqué a la escalera sin hacer ruido. «Héctor, tenemos que hacerlo cuanto antes», decía ella. «Tu madre no puede seguir con esos papeles en su poder. Si vuelve a enfermársele algo, va a ser demasiado tarde». «No me gusta esto, Elena, ya te lo dije». «¿No te gusta qué? ¿Asegurarte de que la casa quede a nuestro nombre? Es lo justo. Tú eres su hijo». «Pero la cláusula es clara. Esa cláusula es una trampa», gritó ella, golpeando la mesa.
No puedes permitir que una mujer senil decida sobre tu vida. El silencio que siguió fue más cruel que las palabras. Mi hijo no la contradijo. Me quedé quieta, con las manos frías, sosteniendo la taza de café que empezaba a temblar. Cada frase me caía como un golpe, pero no uno de sorpresa. Era la confirmación de lo que ya sospechaba. La traición no siempre duele por inesperada. Duele porque viene de donde uno más amó. No pienso falsificar nada, dijo Héctor finalmente. No lo harás tú, respondió Elena, bajando la voz. Lo haré yo. Nadie se dará cuenta. Solo necesito su firma. ¿Y cómo vas a conseguirla? Ya me las arreglaré, dijo ella. Subí las escaleras sin hacer ruido. Mis pasos eran tan lentos que parecía que el suelo los absorbía. Desde la puerta del cuarto los vi. Mi hijo, con la cabeza entre las manos, y ella, con los ojos encendidos por la ambición. Por un instante, sentí pena, pero se evaporó tan rápido como el vapor del café. Regresé al comedor y me senté. La escuché entrar horas después, fingiendo inocencia. Traía una sonrisa impostada y una bandeja de té. Suegra, le traje algo caliente. No debe forzarse tanto. Todavía está recuperándose. La miré con una serenidad que la incomodó. Qué amable de tu parte, Elena. ¿Quiere que le ayude con sus papeles? Preguntó con voz dulce. A veces esos trámites son tan confusos. No te preocupes, respondí. Ya los repasé todos. Son muy claros. Su sonrisa se congeló. Lo entendió. Y también entendió que yo lo sabía todo. Esa noche fingí dormir, pero dejé mi viejo teléfono con la grabadora encendida sobre la mesita del pasillo. A medianoche oí pasos. Elena entró al cuarto sigilosamente, creyendo que yo seguía bajo los efectos de mis analgésicos. Abrió el cajón de la cómoda, revisó los sobres, sacó el testamento. Lo fotografió con su celular y lo volvió a guardar. Antes de irse, susurró algo que me erizó la piel. Vieja tonta, no sabes que el tiempo ya no está de tu lado. Cuando se fue, apagué la grabadora y la sostuve entre las manos. Mi respiración era tranquila. No había miedo, solo una certeza helada. Ella misma había firmado su sentencia. Al día siguiente, desayunamos juntos. Elena fingía normalidad y Héctor evitaba mi mirada. Yo no dije una palabra, solo observaba, como quien contempla un incendio desde lejos. Elena hablaba de banalidades, el precio de la fruta, las amigas del club, la ropa nueva de su hija. Yo asentía en silencio, saboreando cada palabra como si estuviera tomando nota mental de su hipocresía. Cuando se levantó de la mesa, le dije suavemente: «Hija, no olvides que todo lo que uno hace a escondidas siempre termina saliendo a la luz». Ella se detuvo en seco. «¿Perdón?» «Nada», respondí. «Solo un consejo de vieja». Más tarde, Héctor se acercó. «Mamá, ¿todo bien? Te noto distinta». «Estoy cansada, hijo», respondí. «Pero tranquila». «¿Tranquila?» «Sí. A veces uno necesita ver la oscuridad completa para saber hacia dónde caminar». Él me abrazó, sin comprender. Yo lo abracé también, sabiendo que en ese gesto se mezclaban dos verdades: mi amor incondicional y mi decepción absoluta. Esa tarde, mientras ellos salían de casa, aproveché para actuar. Llamé a un viejo amigo, don Samuel, notario retirado, quien había trabajado con mi esposo durante años. «Rosaura», me dijo con voz grave, «hacía años que no sabía de ti. ¿Qué sucede?» «Necesito verte, Samuel. Es urgente». Quedamos en su oficina al día siguiente. Cuando colgué el teléfono, miré hacia el pasillo, hacia la puerta cerrada del dormitorio donde Elena guardaba sus secretos, y supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. Esa noche, mientras la casa dormía, me senté en la cama y abrí mi libreta de notas. Escribí una sola frase: «Hay silencios que curan y otros que preparan el golpe». Guardé el cuaderno, apagué la luz y sonreí en la oscuridad. Porque esa sonrisa ya no era la de una víctima. Era la de una mujer que había decidido dejar de ser invisible. La noche antes de mi encuentro con don Samuel, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando el sonido constante del reloj en la pared. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo era una gota de paciencia. Y yo sabía que la paciencia, cuando se mezcla con la verdad, puede ser más poderosa que cualquier arma.
A las 9 de la mañana me vestí con la blusa azul que a Julián tanto le gustaba. Me miré al espejo, el cabello blanco recogido, el rostro surcado por los años, pero con una mirada que ya no temblaba. Elena salió de la habitación con el celular en la mano, hablando con alguien. Ni siquiera notó que me iba. Mejor así. Tomé el autobús hasta el centro. El trayecto fue largo, pero me sirvió para pensar. Las calles se mezclaban con los recuerdos. Los primeros años con mi esposo, el nacimiento de Héctor, las fiestas familiares que llenaban esta casa de risas. Todo eso se había perdido, sustituido por silencios incómodos y mentiras bien decoradas. Pero ya era hora de recuperar lo que me pertenecía. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Don Samuel me recibió con una sonrisa cansada, pero sincera. Su oficina olía a madera vieja y papeles guardados durante décadas. «Rosaura, tanto tiempo», dijo, estrechándome la mano. «¿Qué te trae por aquí?» Me senté frente a él, respiré hondo y saqué del bolso la carpeta con el testamento de Julián. «Necesito que me ayudes a proteger esto», le dije. «Es lo único que me queda, y hay personas que quieren arrebatármelo». El hombre leyó con atención. Su rostro se fue endureciendo a medida que avanzaba. «Tu esposo fue un hombre sabio», dijo finalmente. «Pero esta cláusula…» Se detuvo y me miró. «Si alguien intenta falsificarla, puede ser castigado con cárcel». Asentí despacio. «Por eso vine a verte. Quiero actualizar el documento, añadir una nueva disposición». «¿Qué clase de disposición?» «Una que asegure que si algo me pasa, todo lo que tengo pase directamente a manos de quien más lo merece». Don Samuel me miró intrigado. «¿Y quién sería esa persona?» Sonreí. «Mi nieta, Valeria». Esa tarde, al volver a casa, el aire tenía un olor distinto. Elena me esperaba en la sala, con los brazos cruzados. «¿Dónde estaba, suegra? No me gusta que ande sola por ahí». Fui a caminar un poco. Me hace bien estirar las piernas. «¿Caminar o planear algo?», preguntó, con esa sonrisa falsa que ya no podía sostenerme la mirada. «Depende de lo que tú creas», respondí, pasando de largo. Esa mujer tenía la lengua afilada, pero el alma vacía. No había ternura en ella, ni respeto, solo miedo a perder lo que no era suyo, y lo perdería. Los días siguientes los dediqué a organizar mi estrategia. Primero hice copias del testamento, de la carta de Julián y de las grabaciones donde Elena hablaba de falsificar mi firma. Luego fui dejando pequeñas pistas, sutiles, donde sabía que ella las encontraría. Un sobre en el cajón equivocado, una hoja a medio asomar bajo la almohada. Sabía que su curiosidad la mataría. Y así fue. Una noche, mientras fingía dormir, escuché el sonido del papel al ser doblado, la respiración acelerada de quien sabe que está robando algo. Elena revisaba cada rincón, desesperada. Vieja desconfiada. La oí murmurar. «No te servirá de nada». Grabé todo, cada palabra, cada paso. Sabía que esas pruebas serían mi escudo. A la mañana siguiente, Héctor me llevó el desayuno a la habitación. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, hijo. Elena dice que estás actuando raro, que escondes cosas». Le sonreí. «¿Raro? No, hijo. Solo estoy cansada de que otros decidan por mí. Mamá, no quiero más problemas». «Entonces empieza a abrir los ojos», dije, con ternura pero con firmeza. «Hay verdades que uno debe ver aunque duelan». Él bajó la mirada. «La amo, mamá. Lo sé. Pero el amor, cuando no te permite respirar, deja de ser amor». Héctor no respondió. Salió del cuarto en silencio. Y yo entendí que aún no estaba listo para aceptar lo que se avecinaba. Esa misma tarde recibí la visita de don Samuel. Traía un sobre cerrado con el Nuevo Testamento. «Todo está en orden», me dijo. «Si algo te pasa, la casa y tus bienes pasarán a nombre de Valeria. Nadie podrá mover un dedo sin tu consentimiento». «Gracias, Samuel». «Rosaura, ¿estás segura de lo que estás haciendo?» «Más segura que nunca». Firmé con una calma casi solemne. Esa firma no era un acto legal, era un acto de justicia. Cuando Elena vio a don Samuel salir de la casa, supe que las piezas estaban en su sitio. Esa noche, mientras preparaba la cena, me miró de reojo y dijo:
Debe ser bonito tener amigos tan fieles, ¿no? No se trata de fidelidad, respondí, cortando las verduras con precisión. Se trata de gratitud, algo que tú aún no conoces. Sus labios se apretaron. No sé qué te traes entre manos, Rosaura, pero te advierto, no me provoques. No te preocupes, hija. Yo no provoco, yo observo. Y mientras decía esas palabras, comprendí que la venganza no siempre necesita gritos, ni violencia. A veces basta con una sonrisa, una firma y un poco de paciencia. Aquella noche escribí otra frase en mi cuaderno. Las guerras silenciosas son las que más duelen, pero también las que más enseñan. Cerré el diario, apagué la lámpara y me quedé mirando el reflejo de la luna en la ventana. Sabía que el momento de actuar se acercaba, y cuando llegara, cada lágrima derramada encontraría su razón. Cumplía 75 años el día que todo comenzó a moverse. Elena fue la primera en recordarlo, pero no por cariño. Lo hizo con ese tono forzado que uno usa cuando quiere parecer amable frente a los demás. Suegra, pensé que podríamos hacerle una cena. Algo sencillo, solo la familia y algunos vecinos. ¿Qué dice? La miré con una calma estudiada. ¿Una cena para celebrar qué, hija? Pues, su vida, claro. Rió con una mueca artificial. Después de todo, no todos llegan a los 75. Asentí. De acuerdo, organicen lo que deseen, pero yo también tengo algo que compartir esa noche. Elena no entendió la advertencia. Su rostro se iluminó como el de quien cree tener el control. Perfecto, dijo. Será una velada inolvidable. No sabía cuánta razón tenía. Pasé los días previos en silencio. Héctor apenas me hablaba, todavía confundido por la tensión entre su esposa y yo. Valeria, mi nieta, era la única que me sonreía con sinceridad. Me llevaba flores del jardín y me decía, abuela, cuando esté grande quiero ser como tú. Yo le acariciaba el cabello, sintiendo una ternura que dolía. Prométeme algo, hija, le dije una tarde. Nunca dejes que nadie te haga sentir que estorbas en tu propia casa. Ella asintió sin entender del todo. La cena se preparó con una rapidez sospechosa. Elena contrató un servicio de catering, decoró el comedor con luces cálidas y llenó la casa de flores y música suave. Parecía una anfitriona ejemplar. Hasta el tono de su voz cambió. Dulce, empalagoso, falso. Yo, en cambio, guardé silencio. Observaba cada detalle como quien afila un cuchillo sin que nadie lo note. A las 8 de la noche comenzaron a llegar los invitados. Vecinos, amigos antiguos de Héctor, incluso una compañera de la escuela de Valeria. Todos sonreían, todos decían las frases típicas. «Qué joven se ve, doña Rosaura. Qué bendición tener una familia tan unida». Y yo, por dentro, sonreía con un tipo de ironía que solo la vida puede enseñar. Sabía que, en pocas horas, esas sonrisas se borrarían. Cuando todos estaban sentados, Elena dio un golpecito en su copa. Familia, vecinos, amigos, empezó. Esta noche celebramos los 75 años de mi querida suegra, una mujer fuerte, trabajadora, a quien todos admiramos. Los aplausos llenaron la sala. Y además, añadió con voz teatral, queremos anunciar que muy pronto la familia Salinas tendrá un nuevo comienzo. Héctor la miró con desconcierto. ¿De qué hablas, Elena? De que hemos decidido vender la casa y mudarnos al campo. Será mejor para todos. Un aire nuevo, una nueva etapa. Los murmullos empezaron. Elena sonreía radiante, creyendo que había recuperado el poder, hasta que levanté la mano. ¿Puedo decir algo? El silencio se hizo inmediato. Me puse de pie despacio. El corazón me latía con fuerza, pero la voz me salió firme. Esta casa no está en venta. Elena soltó una risita nerviosa. Ay, suegra, claro que está. Héctor y yo ya hablamos con un agente inmobiliario. Entonces hablaron con la persona equivocada, respondí sacando un sobre de mi bolso. Porque según este documento, firmado por el notario Samuel Benítez, esta casa pertenece legalmente a mi nieta, Valeria Ramírez Salinas. Los rostros se congelaron. Héctor se levantó de golpe. ¿Qué dijiste, mamá? Lo que oíste, hijo. Tu padre dejó esta propiedad bajo mi nombre, y yo he decidido transferirla a Valeria. Nadie podrá venderla, hipotecarla ni usarla para sus caprichos. Esto es un abuso, gritó Elena, poniéndose de pie. Usted no puede hacer eso. Sí puedo, dije. Y lo hice. Los vecinos se miraban entre murmullos.
Valeria, confundida, me observaba desde su silla con los ojos abiertos como platos. ¿Yo? ¿Mi casa?, preguntó en voz baja. Sí, hija, le respondí con ternura. Tu casa, la de tu abuelo, la que tus padres olvidaron respetar. Elena empezó a temblar. Esto es ilegal. No lo es, intervino una voz desde la puerta. Era don Samuel, el notario, que había llegado tal como acordamos. Todo está en orden. Doña Rosaura firmó ante mi presencia. Esta propiedad y las cuentas asociadas están ahora a nombre de su nieta menor. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Elena, roja de furia, se volvió hacia Héctor. ¿Vas a permitir esto? ¿Es tu madre o nosotros? Él no respondió. La miró con una mezcla de tristeza y cansancio. Yo me acerqué a ella despacio. Dices que esta casa es una carga. Pues ya puedes descansar, Elena. No tendrás que cargar con ella nunca más. La música se detuvo. Algunos invitados se levantaron, incómodos. Elena, fuera de sí, arrojó una copa al suelo. Esto no se va a quedar así. Tú no sabes con quién te metes, vieja loca. Sí sé, le dije. Me metí con alguien que creyó que la ambición era más fuerte que la sangre. Héctor la tomó del brazo. Basta, Elena. Suéltame. Eres un cobarde. ¿Y tú? Respondió él con voz baja. Una vergüenza. Ella se soltó y corrió escaleras arriba, gritando que me arrepentiría. Pero yo ya no tenía nada que perder. Cuando todos se fueron, el silencio volvió a llenar la casa. Solo quedábamos Héctor, Valeria y yo. Me acerqué a mi hijo, que estaba sentado con la cabeza entre las manos. Mamá, ¿por qué hiciste esto? Porque era lo correcto, hijo. No para herirte, sino para enseñarte que los valores que te di siguen vivos, aunque tú los hayas olvidado. Él levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. No sé si podré perdonarme. Entonces empieza por no repetir los errores, respondí. Esa noche, al subir a mi habitación, me asomé a la ventana. Desde allí pude ver a Elena, en el jardín, sola, con el teléfono en la mano. Sus labios se movían rápido, hablando con alguien. No supe si planeaba vengarse o huir, pero poco importaba. Yo ya había dado el primer golpe, y aunque mi cuerpo temblaba por el cansancio, sentí dentro de mí algo que no había sentido en años: paz. Elena desapareció durante 2 días después de aquella cena. 2 días en los que la casa se sintió extrañamente silenciosa, casi en paz. Héctor apenas hablaba. Se levantaba temprano, salía sin decir a dónde iba y regresaba entrada la noche, con la mirada perdida. Yo no le preguntaba nada. Había aprendido que los hijos, cuando cargan culpas, no soportan que una madre los mire demasiado tiempo. La única que mantenía la luz encendida en medio de todo era Valeria. Ella cantaba, dibujaba, jugaba con su gato y cada tanto entraba a mi habitación solo para decir: «Abuela, no te preocupes, las personas malas siempre se caen solas». Yo le sonreía, pensando que no había frase más sabia que la que sale de la boca de un niño. El tercer día, al amanecer, escuché el ruido de un auto en la entrada. El motor se apagó y la puerta se cerró con violencia. Elena había vuelto. La vi entrar desde la ventana. Su rostro estaba demacrado, los ojos hinchados de no dormir. Llevaba una carpeta en la mano. Entró sin saludar, sin mirarme siquiera, y fue directo hacia Héctor, que estaba en la cocina. «Héctor, tenemos que hablar», dijo con voz temblorosa. «No tengo nada que hablar contigo, Elena». «Sí lo tienes», gritó ella, tirando la carpeta sobre la mesa. «Mira esto, son los papeles originales. Tu madre nos engañó». «¿Engañarlos?», pregunté desde la puerta, apareciendo sin hacer ruido. «Eso sería imposible. Para engañar, uno debe mentir. Y yo no he hecho más que decir la verdad». Ella me miró con rabia. «No tienes derecho a jugar con nosotros». «¿Jugar?», reí suavemente. «Elena, tú hiciste del engaño tu deporte favorito, solo que olvidaste una regla. Toda trampa deja huellas». Héctor abrió la carpeta. Eran copias falsas de documentos, escrituras modificadas, firmas falsificadas y hasta un sello notarial burdamente replicado. Su rostro se desfiguró al reconocer lo que era. «¿Qué es esto, Elena?», preguntó, levantando la vista. Yo solo quería asegurarme de que todo quedara bien». «¿Bien para quién? ¿Para ti?». Ella se acercó, intentando tomarle la mano.
Lo hice por nosotros, por nuestra hija. No uses a Valeria para justificar tus mentiras, gritó él apartándose. Te descubrí, Elena. Falsificaste la firma de mi madre mientras estaba en el hospital. Elena lo miró, desesperada. No, no fue así, yo solo. Entonces lo supe. Era el momento. Saqué mi celular del bolsillo y reproduje el audio que había grabado aquella noche en la que entró a mi cuarto. Vieja tonta, no sabes que el tiempo ya no está de tu lado. El sonido llenó la habitación. Elena se quedó pálida. ¿Qué es eso?, preguntó Héctor, mirando el teléfono. Pruebas, hijo, pruebas de lo que siempre fingí no ver. Elena intentó arrebatarme el teléfono, pero Héctor se interpuso. ¡Basta!, gritó. ¡Basta ya! Ella se desplomó en una silla, cubriéndose la cara. Lo hice todo por ti, sollozaba. Tú no sabes lo que es vivir con una suegra encima, controlando todo, juzgando cada cosa que haces. Yo no juzgué nada, dije con voz baja. Solo observé. Y eso fue lo que más te molestó, ¿verdad? Que no necesitaba hablar para descubrirte. Ella me miró con odio. Siempre te creí débil, Rosaura, una vieja inútil. Y fue tu mayor error, le respondí. Subestimar a quien ya no tiene nada que perder. Héctor se levantó y se alejó unos pasos. ¿Qué quieres que haga, mamá? Nada, hijo. La verdad ya hizo su trabajo. Me volví hacia Elena. Te di oportunidades. Te abrí mi casa, mi mesa y mi confianza. Me pagaste con humillaciones. Ahora, lo único que te queda es hacer lo correcto. ¿Y qué sería eso?, preguntó con sarcasmo. Irte. Hoy. Y no volver nunca más. Ella se rió. Una risa amarga, casi histérica. ¿Tú crees que me iré con las manos vacías? No, hija, le dije, acercándome despacio. Te irás con algo que te pesa más que cualquier maleta. Tu vergüenza. Se levantó de golpe y gritó. ¡No! Esto no puede ser el final. Esta casa también es mía. No, dijo una voz detrás de mí. Era Héctor, firme, con los ojos enrojecidos. Esta casa es de mamá, y ahora también es de nuestra hija. Elena lo miró incrédula. ¿Tú también me vas a traicionar? No. Él respiró hondo. Solo voy a reparar lo que permití. Ella retrocedió, tambaleante. Se cubrió el rostro, murmurando algo ininteligible, y de pronto sus rodillas cedieron. Cayó al suelo, con un gemido ahogado. Nadie se movió. El reloj del comedor marcó el paso de los segundos. Héctor se quedó inmóvil, y yo la observé sin decir nada. No sentí compasión, ni siquiera alivio, solo una profunda paz que me envolvió el pecho, porque la justicia, cuando llega sin gritos, suena igual que el silencio. Esa tarde, cuando se fue, con una maleta vacía y la cabeza gacha, el aire dentro de la casa cambió. Abrí las ventanas y dejé que entrara la luz. Valeria corrió a abrazarme. ¿Ya se fue, abuela? Sí, hija, ya se fue. Entonces, ¿ya todo va a estar bien? Ahora sí, respondí, acariciándole el cabello. Ahora la casa puede respirar otra vez. Héctor se acercó, con lágrimas contenidas. Mamá, no sé cómo pedirte perdón. No lo pidas. Demuéstralo. Sé el padre que tu hija necesita. Y nunca olvides que el respeto es la herencia más valiosa que un hijo puede dar. Nos abrazamos los tres, y por primera vez en años, sentí que el amor volvía a tener sentido. Esa noche, mientras la luna iluminaba el patio, escribí mi última nota en el cuaderno. La justicia tarda, pero llega. Y cuando llega, no golpea, acaricia. Luego cerré el cuaderno y lo guardé bajo la almohada. Me quedé despierta un rato, escuchando el silencio, sintiendo el eco de esa caída. Porque sí, Elena había caído de rodillas, pero yo había vuelto a levantarme. Han pasado 3 meses desde aquella tarde en que Elena cayó de rodillas frente a nosotros. 3 meses desde que la casa volvió a oler a pan recién hecho y no a perfume de mentira. 3 meses en los que aprendí, por fin, lo que significa vivir sin miedo. Cada amanecer tiene otro color ahora. El sol se filtra entre las cortinas como si quisiera recordarme que sigo aquí, que sigo viva, que aún hay tiempo para reconstruir lo que el dolor intentó destruir. A veces me sorprendo a mí misma sonriendo sin motivo, como si mi cuerpo necesitara recuperar los años perdidos en el silencio. Valeria corre por el pasillo con su gato en brazos, riendo a carcajadas.
Esa risa llena los huecos del alma que ni el tiempo ni la soledad pudieron curar. Héctor, en cambio, camina despacio, como quien carga una culpa que pesa más que su propia sombra. A veces lo veo sentado en el jardín, mirando las flores sin decir una palabra, y entiendo que la vergüenza de un hijo no se cura con disculpas, sino con actos, pero al menos está intentando cambiar. Y eso, para mí, ya es una forma de amor. Los primeros días después de la partida de Elena fueron extraños. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Por las noches, el eco de sus gritos aún resonaba en las paredes, como un mal recuerdo que se niega a morir. No era odio lo que sentía, sino una mezcla de compasión y cansancio, porque hay personas que destruyen sin darse cuenta, que hieren sin saber que están hiriendo y que confunden el poder con la seguridad. Elena fue una de esas almas, vacía por dentro, ruidosa por fuera. Una semana después de su partida, me llamó. No respondí. Escuché el teléfono sonar 1, 2, 3 veces, hasta que el silencio volvió a llenar el aire. Después de todo lo que ocurrió, no quedaban palabras que pudieran cerrar una herida así. El perdón, cuando se fuerza, se convierte en otra forma de mentira. Y yo ya había vivido demasiadas. El día que decidí abrir las ventanas de la casa y dejar entrar el aire, sentí que algo cambiaba. El olor a encierro desapareció. El viento movió las cortinas, como si quisiera limpiar cada rincón de los recuerdos. Me senté frente al retrato de mi esposo, que aún colgaba en la sala, y le hablé como siempre hacía cuando necesitaba entender el mundo. «Viejo», le dije, «ya está. Lo que tanto temíamos, lo que tanto callé, se resolvió. Nuestra casa está en paz». No escuché su voz, claro, pero el silencio tuvo un tono distinto, casi tibio. A veces creo que los muertos no nos responden con palabras, sino con calma. Una tarde, Héctor se acercó con una caja entre las manos. «Mamá, encontré esto entre las cosas de Elena», me dijo con un gesto cansado. «Son cartas, documentos, y una que creo que deberías leer». Tomé la carta sin hablar. Estaba escrita con su letra perfecta, esa que siempre parecía calculada. «Rosaura, tal vez nunca leas esto, o tal vez ya sea tarde. No busco tu perdón. Lo que hice no tiene defensa. Pero quiero que sepas que, en el fondo, siempre te tuve miedo. Miedo a que tu amor fuera más fuerte que mi control, miedo a perder el lugar que creí haber ganado. Si alguna vez fui cruel contigo, fue porque veía en ti algo que yo no tenía. Paz. Cuídalos, si puedes. Aunque no lo merezca, no quiero que Valeria me odie. Elena». Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón donde tengo mis cosas más personales. No porque me hiciera falta, sino porque, por alguna razón, me dio lástima. Esa mujer, con toda su frialdad, había terminado revelando lo que más la atormentaba, su vacío. Y comprender el vacío de otro también es una forma de sanar el propio. Esa noche, Héctor y yo hablamos largo. Nos sentamos en el porche, con una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos. «Mamá», dijo sin levantar la mirada, «sé que nada de lo que diga va a cambiar lo que pasó. No necesitas cambiar el pasado, hijo. Solo deja que te enseñe algo». «¿Y tú? ¿Aprendiste algo de todo esto?» Sonreí con tristeza. «Sí, aprendí que el amor no significa aguantarlo todo, que callar por amor también puede ser un pecado». Él me miró, con los ojos húmedos. «Te fallé, mamá». «No», le respondí con suavidad. «Te fallaste a ti mismo. Yo solo fui testigo». Nos quedamos callados. El viento soplaba entre los árboles y el sonido de las hojas parecía acompañar nuestras respiraciones. «¿Crees que pueda recuperar tu confianza?», preguntó al fin. «La confianza no se recupera, hijo, se reconstruye. Y eso lleva tiempo. Pero lo estás intentando, y eso ya es más de lo que muchos hacen». Lo abracé. Sentí su cuerpo temblar, como si al fin se permitiera soltar el peso que lo ahogaba. Esa noche supe que mi hijo estaba volviendo a mí, poco a poco, con pasos torpes pero sinceros. Los días fueron pasando. Valeria volvió a llenar la casa de colores, pintó las paredes con dibujos, colgó guirnaldas de papel y me pidió que le enseñara a hacer pan, como lo hacía el abuelo. Cada tarde cocinábamos juntas y ella me contaba cosas de la escuela.
Un día, mientras amasaba la harina, me dijo: «Abuela, ¿tú crees que la gente mala cambia?». Me quedé pensando. Creo que la gente cambia cuando el dolor le enseña más que el orgullo. Pero no todos aprenden. ¿Y si Elena aprende?, preguntó. Entonces la perdonaremos. Pero no volverá a entrar a esta casa. Ella asintió y siguió amasando con sus manitas blancas, tarareando una canción que no conocía. Y pensé que, al final, el verdadero milagro no era haber ganado una batalla, sino haber evitado que la inocencia de mi nieta se manchara con el veneno del rencor. Una mañana recibí una carta del abogado. Era una notificación formal. El divorcio entre Héctor y Elena se había concretado. Todo había sido firmado en silencio, sin pleitos, sin escándalos, solo un sello, una fecha y el fin de un ciclo. Esa tarde, Héctor vino a verme. Traía flores. «Lo firmamos, mamá, ya está hecho». «¿Y cómo te sientes?». «Vacío, pero libre». «Así empieza la verdadera vida, hijo», le dije, sonriendo. Esa noche, mientras todos dormían, volví a mi cuarto. Saqué del cajón mi cuaderno de notas, el mismo donde había escrito frases para sobrevivir a los peores días. Lo abrí por la última página y escribí: «El perdón no siempre es reconciliación. A veces, perdonar es solo dejar de sangrar». Apoyé la pluma sobre el papel y me quedé mirando la frase, sintiendo cómo una lágrima, pequeña y cálida, caía sobre la hoja. No era tristeza, era alivio. Miré a mi alrededor. La habitación, antes oscura y pesada, ahora parecía respirar. Sobre la mesa, el retrato de Julián brillaba bajo la luz de la vela. «Viejo, lo logramos», susurré. La casa volvió a ser un hogar. Unos días después, Valeria me pidió que la acompañara al colegio. Tenía una presentación. Cuando la vi en el escenario, con su voz temblorosa pero firme, diciendo frente a todos: «Mi abuela me enseñó que las personas valientes no gritan, actúan, y que los silencios de una mujer fuerte pueden cambiar una historia». No pude contener el llanto. Me quedé en mi asiento, con las manos sobre el pecho, agradeciendo a Dios por dejarme llegar a ese momento. Había valido la pena cada lágrima, cada humillación, cada noche en vela. Un mes después, recibí una carta con remitente desconocido. La abrí con precaución. Era breve. «Rosaura, estoy en otra ciudad. Busco trabajo, busco paz. Perdóname si puedes. Elena». No respondí. Solo doblé el papel y lo dejé en la repisa junto al retrato de mi esposo. No porque quisiera volver a saber de ella, sino porque, de algún modo, su súplica era el último fragmento de una historia que necesitaba cerrarse. Y lo hizo. A veces, cuando cae la tarde, salgo al jardín con una taza de té. Me siento bajo el limonero que plantamos cuando Héctor nació. Las hojas bailan con el viento, y el aire huele a vida. Cierro los ojos y escucho el sonido del mundo. Ya no me duele. Pienso en lo que fui, en la mujer que cayó por amor, que soportó insultos, desprecios, abandono. Pienso en la mujer que una vez creyó que su destino era desaparecer lentamente. Y sonrío, porque ya no soy esa mujer. Ahora sé que las cicatrices no son señales de debilidad, sino medallas de resistencia, que la dignidad no envejece, y que no hay venganza más hermosa que la tranquilidad que llega después de hacer justicia sin ensuciar las manos. He guardado cada documento, cada prueba, cada palabra escrita en un sobre con mi nombre, no por miedo, sino por memoria, porque las historias como la mía deben contarse, deben sobrevivir para que otras mujeres no se dejen borrar. Un día, cuando yo ya no esté, ese sobre será de Valeria, y junto con él, mi diario. Quizás algún día ella lo lea y entienda que el amor verdadero no siempre brilla. A veces duele, a veces exige coraje, pero siempre deja luz detrás. Esta noche cierro este capítulo de mi vida. La casa está en silencio, pero no en soledad. Hay paz. Héctor duerme en su cuarto. Valeria sueña con mundos nuevos. Y yo, por primera vez en muchos años, no tengo miedo al mañana. El reloj del pasillo sigue marcando las horas, pero ya no me recuerda la muerte. Ahora me recuerda que sigo viva, y que cada segundo ganado es un triunfo sobre la tristeza. Miro por la ventana. El cielo está despejado. Las estrellas parecen mirarme con la complicidad de quienes saben secretos antiguos.
Respiro hondo y susurro, gracias vida, gracias por dejarme llegar hasta aquí, porque aprendí que la última palabra no la dice el rencor, sino la paz. Y si alguna vez alguien pregunta quién fue Rosaura Salinas, quiero que digan que fue una mujer que amó demasiado, que sufrió en silencio, pero que nunca se rindió. Una mujer que aprendió que, al final, los que te destruyen te enseñan a reconstruirte con más fuerza. Una mujer que supo que la venganza más grande es seguir de pie. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Soy Rosaura Salinas y esta fue mi historia.